charlando sobre las personas con autismo. Comenzamos hoy en Sin Distancias una serie de programas sobre las personas con autismo. Vamos a abordar las características del trastorno, pero sobre todo vamos a hablar de las necesidades de estas personas a lo largo del ciclo vital y de los apoyos más adecuados para promover su desarrollo y bienestar. Van a ser en total 10 programas que les vamos a ir ofreciendo con una periodicidad mensual, los últimos jueves de cada mes, desde hoy hasta junio, y que organizan de forma conjunta la Asociación Española de Profesionales del Autismo, AETAPI, y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Hoy en concreto, en este primer espacio de la serie, contamos con el psicólogo Javier Tamarit, director del área de calidad de vida de la Federación Española a favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, FEAPS, profesor asociado del INICO en la Universidad de Salamanca, codirector del máster de la Universidad Autónoma de Madrid, Apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias, profesor también de posgrados en España y Argentina y miembro de honor de las asociaciones AETAPI y ALANDA. Acompañan a Javier Tamarit los dos organizadores y conductores del programa, que van a ser Rubén Palomo, psicólogo del equipo Iridia y miembro de AETAPI, y Manuel Rodríguez, psicólogo y profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Comenzamos entonces, primer espacio de la serie charlando sobre las personas con autismo, que lleva por título Las personas con autismo, sus necesidades y derechos. Hola, estamos hoy aquí con Rubén y con Javier en la serie sobre autismo, hoy en el primer programa. Y ya que es el primer programa, quizá Javier nos podrías explicar un poco qué es el autismo. Bien, si te parece empiezo dándole un poco la vuelta a esa pregunta. Me gustaría empezar planteando que hablamos de qué es hoy el trastorno del espectro de autismo. Uh-huh. Y retomando lo que dices del autismo, sí entender que hemos hablado durante mucho tiempo de autismo porque considerábamos una categoría concreta, de límites concretos a la que le llamamos autismo, y cada vez se nos ha ido agrandando esa categoría. Primero fueron los trastornos del espectro de autismo y ahora hemos definido un poco más esa categoría con el trastorno del espectro de autismo. Entonces, ¿qué es el trastorno del espectro de autismo? O si queremos, para entendernos y no vincular otro tipo de cuestiones, ¿qué es el autismo hoy desde esa perspectiva? Pues es una alteración, un trastorno del desarrollo, un trastorno, decimos, neuroevolutivo, es decir, con una alteración en los procesos de construcción, de neuroconstrucción del conocimiento y de las competencias, que especialmente afecta a las capacidades de comunicarse y relacionarse socialmente entre las personas y a la vez a los modos de comportamiento que las personas tienen unas con otras. ¿En qué medida lo vemos también hoy? Además de que afecte a las capacidades de la comunicación social y el comportamiento, que afecta de una manera que llamamos dimensional. No es sí o no como afecta, sino que afecta de una manera, digamos, en espectro, en continuum, en mayor o menor grado de penetración. Y cuando hablamos de esas alteraciones y en las dimensiones, por ejemplo, de comunicación social, pues hablamos y planteamos desde un consenso y desde ese planteamiento actualmente desde los criterios y estándares más establecidos internacionalmente, pues de unas alteraciones significativas y déficit en la reciprocidad socioemocional, en la manera de compartir y construir de manera conjunta las claves socioemocionales, en cómo me entiendo y te entiendo yo a ti, por ejemplo, en nuestra relación, un déficit en las conductas de comunicación, ya no solamente verbales, sino no verbales, cómo nuestras expresiones, nuestros gestos o no se construyen y se utilizan, y un déficit en desarrollar y mantener y comprender las relaciones sociales. Si lo llevamos, probablemente luego salga y lo llevemos, a qué ocurre realmente eso y cómo se expresa en niños muy pequeñitos, por ejemplo, pues vemos que son niños que no se ajustan en la relación al otro, parece que no hay esa reciprocidad, no
dan las respuestas que podrían ser esperadas por otros niños, no miran adecuadamente, en principio, en lo que sería esperado, no ajustan su cuerpo, no responden al nombre, tienen dificultades para entender las señales emocionales que otros hacen, ¿no? Uh-huh. Si eso lo llevamos, por ejemplo, al comportamiento, pues vemos que hay una serie de modos de comportarse que decidimos que son repetitivos, restringidos, que pueden ser estereotipados, que generan a veces de tipo motor, movimientos repetitivos, etcétera, que no parece que tengan sentido para nada, y otras a veces de tipo, digamos, mental, cognitivo, intereses, obsesiones, situaciones que le dan vueltas una y otra vez a lo mismo, pero que no parece que se enganchan en las claves de la relación social, ¿no? Y hablamos de movimientos motores, insistencia en que las cosas sigan un patrón muy ritualizado y muy igual en las cosas, intereses fijos y una reactividad anómala a los estímulos, a las sensaciones. O sea que sería casi más, estamos hablando de síntomas, o sea, lo que nos vemos son síntomas. Sí, porque hoy por hoy lo que hablamos de trastorno del espectro de autismo no deja de ser una construcción, digamos, científica y por el conocimiento adquirido y acumulado, que nos permite determinar que si se dan determinados síntomas, señales de alerta o síntomas establecidos, si todos esos se dan dentro de un marco, hablamos de trastorno del espectro de autismo. Porque si bien la causa es de origen biológico, aunque sea en relación con el entorno, en aspectos que bueno ya se comentarán en otros programas, no hay una razón biológica, no hay un marcador biológico concreto que diga que quien tenga ese marcador tiene autismo, al igual que si lo hay en personas con síndrome Down, que si se dan determinadas características tienen síndrome Down. Aquí conocemos los síntomas y conocemos la expresión de racimo cuando esos síntomas se aglutinan, pero no conocemos todavía el origen. Ajá. Javier, desde que se definió el autismo por Leo Kanner, allá en el año 43, nos acabas de dar algunas claves importantes, tanto para entender qué es el autismo como para interpretar correctamente esos síntomas. ¿Nos podrías comentar algunos aspectos relevantes que con este conocimiento acumulado creas que son realmente importantes para entender bien, para comprender el autismo? Sí, a ver, si yo lo entiendo como tal, yo haría una especie de cierto recorrido histórico de cómo hemos llegado a esto, ¿no? En un primer momento, no sé, aunque sí que Kanner lo hablaba de que había un componente biológico de base, porque Kanner decía que hay una perturbación innata del modo en que se establecen relaciones afectivas de unas personas con otras, y decía que los niños vienen a este mundo en general preparados para establecer contacto afectivo con otros, pero ¿por qué pensar que todos los niños vienen igual de preparados que para otros, ¿no? Pero sí que es cierto que en un momento eso se difuminó y diríamos tenemos el primer hito en la construcción del conocimiento actual del autismo, es la consideración del origen biológico. La culpa no es de la familia, la culpa no es de que sean personas frías, la culpa no es de... No, hay un factor biológico desconocido que altera una construcción que humanamente es muy potente en el desarrollo y que hay determinados niños que no se ofrece como debería ser esperado. Se distancia, se altera, se desvía de lo que sería lo esperado. Entonces, el reconocimiento de lo biológico yo creo que fue muy importante. Otro reconocimiento importante yo creo que fue de la importancia de lo que podría ser la cognición social. El modo de comprender las cosas no está necesariamente igual de alterado, aunque se habla de un trastorno generalizado del desarrollo, pero se vinculaba mucho a cómo se comprenden, se es competente en traducir, comprender y utilizar las claves, vamos a decir, cognitivas, mentales que se ofrecen en las relaciones interpersonales. La cognición social era como un elemento crítico que también empezó a construir bueno, pues bastantes piezas del puzzle del conocimiento actual de lo que llamamos trastorno del espectro de autismo. Además de teoría de la mente, ¿te refieres? Teoría de la mente y otros aspectos, la manera de entender las claves socioemocionales de otras personas que hablan como desde pequeñitos también podrían tener alteraciones en la comprensión. Es decir, ese conjunto de procesos humanos que se ponen en marcha cuando yo me comunico contigo, cuando yo interactúo contigo, de repente salen a la luz en la ciencia y van construyendo cosas, van construyendo el conocimiento de lo que llamamos teoría de la mente, de muchos aspectos. Yo creo que otro aspecto importante y otro hito importante fue justo vincular el autismo como un trastorno del desarrollo y, por lo tanto, esencialmente decir, tenemos que estudiar el desarrollo para entender el desarrollo del niño con autismo. Y conforme hemos ido aprendiendo, como ya habéis hecho en las clases de Radio UNED, en cuanto a otros programas y lecciones de psicología, la importancia de la construcción del desarrollo de una manera determinada, el neuroconstructivismo u otras claves que te iluminan de cómo entender que en un niño con autismo puede haber otras alteraciones, pero hay cursos de desarrollo, que es importante. La mirada del desarrollo humano fue otro hito importante.
y dejar de considerar como una especie de patología andante externa a lo que ocurre, sino que está vinculada también a los procesos de comprensión de lo que entendemos como humano. Lo que pasa es que con una alteración muy importante. En la construcción. Esa construcción. Yo creo que los aspectos también de entender la comunicación ya en concreto en programas, la conducta, las relaciones sociales, también fue permitiendo, otro hito importante, que no se quedara en teoría, sino que se aplicara a la práctica. Probablemente luego veremos y en otros programas se verá, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos cada vez más, y terminaría con ello, es, por un lado, conforme vamos acercándonos más a la realidad de las personas que presentan autismo frente a solo el trastorno, vamos entendiendo qué papel tienen las familias, cómo podemos desde el principio generar alarmas razonables de riesgo, aunque luego no se expresen en autismo, y por lo tanto los procesos de detección temprana, de intervención temprana, el estudio de qué ocurre con los bebés hermanos de niños que ya tienen autismo, etcétera, está aglutinando una manera de entender el autismo que afortunadamente, probablemente hoy la foto que tenemos del autismo es muy diferente a la foto que probablemente circula en la mente de todos nosotros como sociedad de personas con una alta discapacidad intelectual, que en muchos casos la tienen como tal, pero en otros no, en personas con altas alteraciones y perturbaciones en su comportamiento, que en algunos casos se tienen comportamientos importantes de cierto daño a sí mismo o de intencionalidad de otro tipo de cosas, pero que en otros no, que pueden tenerlo, y vamos evitando esa postura también, digamos, movamos el péndulo hacia el otro lado, esa postura angelical del autismo, poco menos como que un don dado a la persona, por el cual son personas prácticamente maravillosas, elevadas. Bueno, afortunadamente las personas son personas como el resto de las personas, lamentablemente tienen alteraciones importantes en su desarrollo. Por lo tanto, en esa construcción histórica yo creo que nos vamos acercando cada vez más a una realidad, pero desde un alto conocimiento científico que nos ha permitido, bueno, tener esos hitos. En relación con esto que acabas de comentar y también con lo que has comentado hace un momento sobre cómo se ha ido generando el conocimiento del autismo, pensábamos un poco preparando este programa, es decir, que cuando uno piensa en el autismo, porque realmente es un trastorno muy interesante y que ha aportado mucho conocimiento a la psicología, al desarrollo psicológico humano, que cuando uno estudia el autismo se acerca sobre todo desde ese plano, ¿no? Desde ese conocimiento psicológico, científico, riguroso, y se deja un poco de lado a la persona, ¿no? A la persona con autismo. Y nos gustaría mucho hablar contigo y centrar el programa realmente en ese aspecto, en las personas con autismo. Y nos gustaría preguntarte tu opinión sobre cuáles consideras que son las necesidades más importantes que tienen las personas con autismo. Yo, fíjate, a mí esa parte me parece que también que es otro de los grandes hitos, no le llamaría revolución como tal, que se dan actualmente y que no se constriñen al autismo, sino que se amplían al campo de la discapacidad y de la exclusión social histórica de las personas con discapacidad. Y por lo tanto es muy bueno ese planteamiento de reconocer a la persona. Yo solía decir cuando teníamos procesos de formación a personas en prácticas que tú tienes que saber mucho de autismo porque tu misión es ayudar a las personas con autismo. Si tu misión es investigar el autismo, también necesitas conocer mucho a las personas, pero es otra cosa. Pero en definitiva, la persona es la esencia de tu papel y del sentido de tu actividad, aunque investigues solamente el trastorno. Y de hecho, en broma, cuando venían personas de prácticas al servicio donde yo estaba en ese momento, el primer día todo ilusionadas, evidentemente, a conocer qué era eso tan maravilloso y cautivador que es el autismo y seductor mentalmente de lo que es el autismo, yo decía la primera pregunta: ¿quién ha venido aquí a saber mucho de autismo? Y todos levantaban el dedo. Digo, pues ya os podéis estar yendo, porque aquí se viene a saber mucho cómo ayudar a las personas con autismo. Y para saber cómo ayudar a las personas con autismo, tienes que saber mucho de autismo. Bueno, pues entendiendo eso, sí que es verdad que ahora, cada vez más, y eso ha sido una construcción compartida de las familias, de los profesionales y de la sociedad en su conjunto, que culturalmente se ha ido acercando a los derechos de las personas con independencia de las condiciones que tienen. Y son movimientos colectivos de construcción histórica, de empoderamiento, en definitiva. Al igual que en su momento, la mujer ha sido, y lamentablemente todavía es en muchos aspectos, un colectivo colectivamente excluido, aunque a nivel de personas concretas no lo sea, han tenido que ir luchando por hacerse voz en la sociedad. Bueno, el mundo de la discapacidad lo ha ido haciendo también y ha llegado al mundo del autismo.
Y en el mundo del autismo, las propias personas con autismo cada vez son más activas, aquellas que tienen buen nivel cognitivo dentro de la discapacidad que puedan tener de tipo de lo que llamamos el trastorno neuroevolutivo del autismo, el trastorno del espectro del autismo, se evidencia en la presencia de una discapacidad social y del desarrollo que genera limitaciones importantes en la participación, etcétera, ¿no? Bueno, pues en el modo en que esas personas también vía internet y vía otras cosas van teniendo más voz, ahí se hace más presente la persona. Para los propios profesionales, porque hemos entendido que tiene sentido nuestra acción en cuanto que construyamos posibilidades de vida buena y de vida digna y de vida participativa e inclusiva en la sociedad para las personas, y no solamente en la medida que afectemos a síntomas concretos del autismo. Yo tengo que saber qué hacer para ayudar a una persona a comunicarse, pero no para que aprenda a comunicarse, sino para que mediante la comunicación participe más socialmente, tenga más posibilidades de construir relaciones significativas con otras personas, aun a pesar de que las construya de una manera rara, extraña, etcétera, y tenga más vida real y oportunidades de vida real y de placer y disfrute y felicidad digna en su vida. Y por lo tanto ese es un factor que afecta a la comprensión del trastorno y afecta a los servicios de apoyo que se dan en el trastorno. Por lo tanto, en cuanto a necesidades también, si bien en un momento determinado las podríamos vincular especialmente derivadas de los síntomas, tiene necesidades de que tenga un programa de conducta porque tiene una alteración de conducta, tiene necesidades de una píldora para el sueño porque tiene problemas de sueño y tiene necesidades de un programa de habilitación de la comunicación porque no sabe comunicarse, eso es real, pero se trasciende. Tiene necesidades derivadas de participar en la sociedad, de tener voz, de tener una vida digna y una vida buena y una vida de calidad, y tiene necesidades, por lo tanto, de ocio compartido, de ocio inclusivo, de educación participada con otros, de relaciones significativas con iguales, tiene necesidades de autodeterminarse, de expresar su opinión, tiene necesidades de sentirse emocionalmente bien, es decir, tiene necesidades vinculadas a la calidad de vida. Que son las mismas que podemos tener nosotros, cualquier persona. Exacto, porque ese es un punto fuerte de estos modelos. Las necesidades humanas no son exclusivas al total de la capacidad o discapacidad que tú presentes, sino que en su conjunto son similares, porque tenemos una vida concreta en la que tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Yo, que a lo mejor tengo autismo, tengo una necesidad concreta de que además de las otras, yo puedo tener dificultades para el sueño y necesito tomar una pastilla. Yo que tengo autismo, a la vez puedo tener una alteración de mi conducta que me obsesiona demasiado y tengo necesidad de ayuda concreta. Pero tengo necesidad de bienestar emocional, tengo necesidad de seguridad, tengo necesidad de aprender, tengo necesidad de tener retos, tengo necesidad de que me expliquen mis derechos, tengo necesidad de salir a la calle, tengo necesidad de disfrutar. Es verdad que suena muy así general, pero yo pondría el foco al menos inicialmente ahí. Desde el punto de vista del profesional, ¿qué modelos existen para ayudarles a estructurar su práctica en ese sentido, en el de entender la persona como lo primero y sus necesidades personales, de alguna manera, como el elemento que guía el conjunto de llamémoslo programa de intervención o de apoyos que organizas para ayudar a esa persona a avanzar en su vida y que sea como ella quiere? Eso es un reto. Es un reto porque ahora estamos hablando en gran parte de lo que estamos entreviendo, aunque vayamos haciendo algo de ello, estamos entreviendo de por dónde deberíamos ir. Yo, si me permitís, como en plan recuerdo de tira cómica, siempre recuerdo en esto las viñetas de Romeo. Había un Romeo que sois muy jóvenes, a lo mejor no conocéis, pero se hablaba en cómics de la Liga de los Sin Bata y de la Liga de los Con Bata en la escuela. Y siempre había peleas entre los sin bata, eran los más progres y los más así vivales, y los de combata eran los del orden establecido en la escuela, la disciplina y tal. Bueno, yo utilizo eso un poco en parte para los combata. Nosotros hemos sido profesionales en un contexto histórico en los que se nos ha formado para ser los que tenemos la bata. Y llevando un poco el aspecto ese de la bata es tener una serie de condiciones concretas y sobre todo tener un poder concreto de decisión sobre lo que afecta a la vida de otra persona. Y yo digo que ahora en el rol profesional nos tenemos que quitar la bata, o al menos desvestirnos de tanta bata, porque la construcción de la respuesta a las necesidades de las personas no es una construcción dirigida por el poder del profesional. Es una construcción de diálogo y compartida con el profesional en relación con los seres queridos tuyos y contigo en la medida que podamos hacerte presente
y en gran medida se puede hacer así, con determinados modelos que haya, pero es una construcción compartida de la respuesta a las necesidades. Y por lo tanto tenemos que reaprender nuestro rol profesional. Tenemos que generar que parte de nuestro rol profesional es dar poder a la persona para que tenga capacidades, competencias, habilidades para construir la vida. No la vida que quiera en plan de Reyes Magos, sino la vida que dignamente se le ofrecen las oportunidades que tenemos y desde una perspectiva de justicia y de bien y de bienestar personal, en un entorno de bienestar social. Por lo tanto, el profesional, ante esta perspectiva, requiere que aprenda procesos de competencias críticas no basadas solamente en el conocimiento científico del autismo, que también, sino en las competencias de tipo ético, en las competencias de tipo relacional, empático. Es verdad que las personas con autismo pueden tener dificultades para procesos de empatía, pero si tú no tienes autismo, tienes especial responsabilidad para ofrecer tus competencias para ayudar a la persona. Y de hecho, y acabo con ello si os parece, por si hay alguna otra cuestión, pero en la perspectiva de la ética, un indicador que tenemos es que es muy reciente, en 2013 creo recordar, el primer artículo de la Revista Internacional de Autismo que se dedica a la construcción de un código ético de los profesionales del autismo. Hasta entonces, en la Revista Internacional del Autismo más significada, no aparecía la palabra ética como componente crítico de un artículo revisado por iguales y científicamente contrastado. Entonces, Javier, lo que nos estás contando es que quizá los profesionales estaban, o hasta el momento no, están más formados en todo este conocimiento técnico, científico de lo que es el autismo, pero quizá esa visión sistémica que hace referencia a la calidad de vida de las personas con autismo o con otro tipo de discapacidad, las necesidades propias que tiene la persona, su relación con los familiares, etcétera, estaba, digamos, más omitida, no se tenía tan en cuenta. Eso es, no omitida en el sentido real, porque afortunadamente se vienen haciendo muchas cosas con familias y con las personas para que tengan una vida social e inclusiva, pero era desde la perspectiva de la batuta del profesional que establecía lo que necesitaban las personas. Yo te digo lo que tú necesitas, claro, porque para yo ser sé feliz. de autismo. La pregunta ahora es que quien más sabe de Javier soy yo, que tiene autismo. Y por lo tanto tú sabrás de autismo, pero yo sé de Javier. Por lo tanto tú y yo tenemos que colaborar en ver cuáles son mis necesidades. Y tú no vas a colaborar en cosas que yo te diga que vayan en contra de lo que tú percibes como éticamente y digno para mi bienestar personal. Yo te puedo decir, me gustaría quitar la camiseta que tiene Rubén, que es muy bonita, y quedármela yo. Tú en eso no me vas a ayudar, por mucho que yo te lo diga. Pero la construcción compartida y con mi familia es otro modelo de hacer que conlleva otro tipo de cuestiones. Si a eso le inyectamos la exigencia de los derechos de las personas con autismo como seres en igualdad de dignidad y como seres humanos, nos establecemos que nuestros objetivos de intervención, si bien los prototipos de técnica pueden ser los mismos, basadas en la teoría del aprendizaje, en los modelos de construcción del desarrollo, en lo que sea, los objetivos a los que le dirigimos pueden ser distintos. Pongo un ejemplo. Durante mucho tiempo hemos sabido, afortunadamente, que dar información por adelantado visual a un niño con autismo, al igual que a otros, pero especialmente a los niños con autismo, les sirve mucho. Las agendas visuales. Se hablará probablemente de ello. Las agendas visuales sabemos desde un punto de vista científico que vienen muy bien a las personas con autismo porque les ayudan en procesos críticos de función ejecutiva a planificar su tiempo, a recordar cosas, a establecer un poco la situación por la que tienen un poco que moverse en la vida en el día a día. Bien, podríamos decir yo como profesional que estoy haciendo una buena práctica porque le estoy proporcionando una agenda a este niño que tiene autismo. Desde esta perspectiva de ahora, yo le tengo que proporcionar una agenda que yo como profesional sé que le va a mejorar sus competencias de planificación, de memoria y de capacidad de actuar en la vida, pero no se la proporciono por eso. Se la proporciono porque le aumenta la seguridad, que es un indicador crítico del bienestar emocional, que es una dimensión crítica del modelo de calidad de vida. Por lo tanto, si yo me muevo por calidad de vida, yo la agenda no te la doy porque soy profesional y cuando acabo mi sesión contigo te la quito. Es tu agenda, es para ti. En mi fondo de marco de conocimiento sé que activa una serie de funciones, pero mi obligación va más allá de las funciones cognitivas que puede alimentar esa agenda. Me baso en que es un derecho tuyo a tener bienestar, a tener información y a asegurar y nutrirte, en la medida de lo posible, un bienestar emocional. Y eso cambia el rol y la mente del profesional. Sí, es un poco la idea de
tienes la necesidad de tener amigos y por eso te enseño habilidades sociales, y no te enseño habilidades sociales porque tienes autismo. Claro, eso es. Uh-huh. Y no te enseño habilidades en vacío y luego tú ya verás cómo las utilizas teniendo... No. Tú, como cualquier ser humano, te estás relacionando con otros niños, pero de otra manera, yo te voy a favorecer con lo que ya sé y me viene en la historia acumulado de conocimiento, pero lo voy a dirigir desde esa perspectiva. Quería retomar una idea que has comentado hace un momento, porque pensando en la gente que nos esté escuchando, seguro que alguno pensará decir, muchas personas con autismo tienen limitaciones intelectuales importantes, limitaciones comunicativas importantes, incluso algunos pueden no tener un lenguaje funcional. Es decir, ¿cómo se articulan todas estas ideas que estás planteando a la hora de dar apoyo a personas que a lo mejor tienen dificultades muy serias para comunicarse o para comprender ciertos aspectos del entorno que les rodea? Sí, en toda esta construcción del modo de ayudar a las personas con autismo, hay, y en otras discapacidades también, pero también en autismo, y eso se ha ido debatiendo y será objeto importante, es un axioma. Toda persona puede progresar si cuenta con apoyo adecuado. Uh-huh. El problema no es de la persona que tenga una limitación muy importante. El problema es de que yo no sé cómo ayudarla. Por lo tanto, está en mi tejado cómo habilito y modulo las técnicas que yo sé para enseñarlas a las personas que tienen grandes necesidades. Y en este caso, y quizá es personalizarlo mucho, pero tú y yo en concreto escribimos en la revista Siglo Cero de Discapacidad hace unos años cómo enseñar a elegir una competencia aparentemente muy simple, pensando en niños con autismo con grandes necesidades de tipo intelectual también, derivadas de tipo intelectual. Y cuando se habla de procesos de apoyo a las personas, centrados en las personas y pensando en las personas, históricamente deberíamos recordar que nacieron con aquellas personas con mayores discapacidades, personas encamadas, personas con trastornos de tipo epiléptico continuo, personas con trastorno de autismo, con trastornos orgánicos, con discapacidad intelectual en las últimas salas de los hospitales. Alguien soñó que podían tener una vida diferente. Y lo primero es soñar, que es posible, y luego caminar en tu sueño. Como sueñas, crees, y como crees, intentas saber cómo hacer, y como sabes, quieres hacerlo. Si no sueñas, nunca vas a pensar que esa persona puede cambiar. Uh-huh. Tienes una persona con autismo, y yo tengo experiencia, y probablemente tú conoces y compartes conmigo, personas que además de autismo tienen ceguera, tienen discapacidad intelectual, en algún caso sordoceguera, uh-huh, con grandes alteraciones conductuales. Si no creemos que esas personas pueden progresar gracias a nuestro apoyo, no somos profesionales. Uh-huh. Otra cosa es que no sepamos luego cómo hacer, pero tenemos que creer, tenemos que querer saber y tenemos que querer hacer. Y eso se puede hacer con cualquier persona. Y esto que nos cuentas parece quizá un poco idílico, no son demasiadas cosas, son muchos sueños uh-huh, que necesariamente tienen que estar ahí, como decías, para poder caminar hacia un objetivo. Pero me pregunto si ya para acabar nos podrías decir si esto se está llevando, esta visión o esta forma de actuar, se está llevando a cabo en algún sitio o alguna... Sí, siguiendo con ese tema de los sueños, hay un refrán suajilí que dice que uh-huh, quien tiene un sueño tiene un camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, y el otro que dice que el camino se empieza paso a paso. Yo creo que lo que afortunadamente ha empezado a haber, y en eso AETAPI es, yo creo que un gran adalid de todo esto, es procesos de construcción de buenas prácticas, y de buenas prácticas compartidas y orientadas por el modelo. Por lo tanto, es verdad que todavía no hemos llegado a meta, nos queda mucho, pero tenemos un camino que hacer, y desde hace un tiempo en las huellas de ese camino sí que encontramos buenas prácticas, propiciadas por AETAPI y por prácticas internacionales en este sentido. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos expresiones de hacer procesos muy centrados en la persona y con las metodologías centradas en las personas, tanto en Galicia con una asociación como Bata, como en Madrid como una asociación como Pauta, como en el propio equipo Iridia hace procesos de apoyo a personas también. Bueno, tenemos en ese tipo. En inclusión educativa, en autismo, llevamos desde hace mucho tiempo generando procesos de apoyo a una inclusión, antes de que se hablara de la inclusión, con aulas estables, desde los años 80. Recuerdo Autismo Cádiz, entrando en las escuelas ordinarias con aulas estables y todos preguntándonos qué era eso. Luego Palma de Mallorca, con el Centro Gaspar Hauser, Gautena en San Sebastián, Autismo Burgos, en Madrid ahora actualmente Aleph, Cepritea. Es decir, va habiendo una serie de buenas prácticas también que facilitan la inclusión y que le dan pie a otros para aprender de cómo hacerlo, aunque yo lo vea lejano todavía. En el campo de la salud y de la cultura, en el campo de los derechos, desde Gautena también, por repetir, o desde otros lugares, en el campo de la inclusión de personas adultas con grave discapacidad, Autismo Sevilla, sí, con las unidades de inclusión en la comunidad. Es decir,
en familias, en los procesos de apoyo a las familias, en intervención temprana, los papeles que hace Asociación Alanda de un modelo centrado en la familia y en el bienestar y la felicidad del niño y de la familia. Es decir, hay quizá pocas en su conjunto. Quiero decir, no deberíamos echar ni mucho menos las campanas al vuelo, ni las echan quienes hacen esas buenas prácticas, pero hay referentes que nos permiten caminar. Que se puede. Pero no hemos llegado. Y nos dejan claro que esto no es una utopía, que esto es algo real, no es una posible y que se está haciendo. Eso es, no es una utopía. Y en todo caso, bienvenida sea la utopía. Lo que fue una utopía, ahora es menos utopía. Efectivamente. Bueno, lamentablemente, hoy ya creo que nos ha quedado muy claro la importancia de resaltar a las personas con autismo, cómo el profesional tiene que estar al servicio de la persona, trabajar en equipo con ella. Y creo que ha sido muy, muy ilustrativo y muy agradable además hablar contigo, Javier, y con Rubén. Gracias a vosotros. Y muchas gracias por haber... Un placer, Javier. Venido. Muchas gracias. Un placer. En Sin Distancias hoy, Javier Tamarit, Rubén Palomo y Manuel Rodríguez, 3 especialistas en el trastorno del espectro de autismo. Javier Tamarit pertenece a la Asociación Española de Profesionales del Autismo, AETAPI, y con él hemos inaugurado hoy una serie de programas que les vamos a ir ofreciendo hasta el mes de junio, los últimos jueves de cada mes, titulada Charlando sobre las personas con autismo. Es una iniciativa que organizan conjuntamente AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, a la que pertenece Rubén Palomo, que va a ser uno de los encargados de conducir estos programas, y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, hoy representado por el profesor Manuel Rodríguez.